Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! Mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! Alejandro Toledo tiene un solo pasaporte, un pasaporte peruano. Yo no tengo otro pasaporte y ni siquiera tengo residencia en ningún otro país del mundo. Jamás podrán acusarme de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera. No reconocemos esas libretas. Allá en Miami, o en París, o en Nueva York. Las agendas son mías. Y se va a vivir. Si ya estoy reconociendo las agendas. Como dicen una cosa, Las agendas no son mías. dicen otra. Que las agendas son mías. Lo que tenemos es un sancochado. Si quiere superar su estatus de peruano, de país subdesarrollado, viviendo allá con millones mal habidos, yo jamás, señor. Las últimas décadas, el Perú ha sido sacudido con grandes casos de corrupción, y el no haber esclarecido y sancionado a todos los responsables de estos saqueos a las arcas del Estado nos ha costado una nueva andanada de estos casos, y se ha enquistado en la población una gran sensación de impunidad que contribuye al desprestigio de las instituciones y los partidos políticos, y más bien refuerza el dicho que dice que con la plata baila el mono. Hoy en la lista negra hablaremos de los casos de corrupción más relevantes que han llevado al lado oscuro a numerosos funcionarios, alcaldes y presidentes de nuestros últimos 30 años de vida republicana. Ha llegado la hora del cambio en democracia, de la revolución en democracia. A ella apuesto y por ella me entrego a ustedes, sabiendo que al hacerlo me encuentro mucho más cerca de todos los peruanos. Su nombre completo es Alan Gabriel Ludwig García Pérez y nació en Lima un 23 de mayo de 1949. Pupilo predilecto del fundador del Partido de la Estrella, Víctor Raúl Haya de la Torre. García Pérez siempre se caracterizó por su verbo y oratoria, algo que le dio el sello distintivo en cada campaña electoral. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes, y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes, y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. García Pérez llegó por primera vez a la presidencia de la República a la edad de 36 años. Era 1985 y el joven García lograba un 53% de votos válidos, de un 46% de votos emitidos. Las leyes de ese entonces obligaban a una segunda vuelta. No obstante, Alfonso Barrantes, quien había obtenido el 21% de votos emitidos, desiste de una segunda vuelta, siendo declarado presidente del Perú el abogado Alan García Pérez. Esta primera gestión de gobierno se caracterizó por la peor crisis económica en la historia del país, con una insólita hiperinflación. Ya no hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche, nada. No hay ni fósforo, ni velas, nada hay. Un recrudecimiento de los embates del terrorismo, liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción. Tengo, y con mi esposa, mucha satisfacción de poder entregar estos 2 primeros kilómetros, sabiendo que hay otros 12 ya construidos que pueden ser habilitados rápidamente y que tenemos los 30 vagones en construcción. Faltando 3 meses para terminar su gobierno, el presidente García decide inaugurar, entre comillas, el primer tramo del tren eléctrico, algo que según especialistas no ameritaba, pues el tramo construido era demasiado corto. Una obra muy cuestionada, pues todo indicaba que la concesión habría sido a dedo.
En 1993, el empresario Sergio Siragusa Mule, representante en nuestro país del consorcio Tralima, declaró ante la Fiscalía italiana que el expresidente Alan García y el ex primer ministro italiano Bettino Craxi se habrían beneficiado en una millonaria coima en la construcción del tren eléctrico de Lima, obra que estaba a cargo de ese consorcio. Siragusa se presentó el 20 de diciembre de aquel año ante la fiscal peruana Flor de María Maita Luna. El empresario, que residía en el Perú, aseguró que había entregado al expresidente García, a modo de comisión, $200.000 en efectivo y $840.000 los depositó en cuentas del exterior, algunas de ellas en las islas Gran Caimán. Siragusa textualmente dijo lo siguiente: García me invitó a reingresar en la sala, dejando afuera a mi acompañante. Una vez solos, me entregó 2 trozos de papel, con número e instrucciones de 2 bancos. En tono gracioso me dijo que él no podía recibir menos que Bettino, y que por lo tanto hiciese lo necesario, estando él dispuesto a recibirlo gradualmente. Para cuando estalló el caso Siragusa, Alan García se encontraba asilado en Colombia, para luego pedir asilo en Francia. El autogolpe del 5 de abril del 92 habría desencadenado su partida del país. Fuera del país, García fue procesado por enriquecimiento ilícito y se convirtió en reo contumaz. Solo a inicios del 2001 consiguió acogerse a la prescripción del proceso. El procurador anticorrupción de esos años, José Ugaz, denunció que Alan García habría negociado esta prescripción con el propio Vladimiro Montesinos, pero eso ya es harina de otro costal. El Banco Central de Comercio Internacional, que se investiga en Estados Unidos, sigue remeciendo los cimientos políticos del Perú. La televisión mostró al diputado Fernando Olivera, presidente de una comisión investigadora de supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Alan García, con documentos que certifican que el exgobernante mantuvo contactos y audiencias con dirigentes de ese desprestigiado banco. Esas relaciones, que hoy ponen en mal pie a Alan García, se remontan a 1986, cuando el Perú trasladó $270 millones de sus reservas internacionales a ese banco, con la finalidad, se dijo en ese instante, de librar a los dineros peruanos de un embargo de sus acreedores. El Banco de Crédito y Comercio Internacional, conocido por sus siglas BCCI, fue uno de los principales bancos en la década de los 80, fundado por capitales pakistaníes y registrado en Luxemburgo. Operaba en 78 países y tenía un activo de más de $8 billones, con una reputación dudosa debido a los vínculos de este banco con dineros del narcotráfico. El BCCI quebró en 1991 y fue intervenido por las autoridades judiciales en todo el mundo. Fue el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, quien descubrió que funcionarios de ese banco habían pagado sobornos a 2 altos funcionarios del Banco Central de Reservas del Perú durante el gobierno de Alan García. Estos funcionarios eran Leonel Figueroa y Héctor Neira, presidente y gerente general respectivamente del BCR. El BCCI había depositado una coima de $3,5 millones a estos funcionarios para que estos transfirieran parte de las reservas internacionales peruanas a una sucursal del BCCI en Panamá. Exactamente 270 millones de las cuentas del Estado. Años después, Figueroa y Neira fueron capturados en Brasil y extraditados al Perú, donde luego de pasar algunos años en la cárcel, salieron en libertad. Según informes de las agencias de noticias EFE y Reuters, Morgenthau le habría indicado a los diputados Fernando Olivera, Lourdes Flores, Pedro Cateriano y Fausto Alvarado que Alan García conocía de todo este movimiento y de los sobornos a estos 2 funcionarios del Banco Central. García Pérez nunca fue juzgado, gracias a negociaciones que se hicieron bajo la mesa. Algo que me parece bueno, aunque parece un exceso eso de Dagner, pero tú sabes que en el BCCI estamos más fácilmente limpios que en cualquier cosa. Entonces, si triunfa la tesis, señor, no hay nada probado, todo es un desastre de este informe Dagner, de Olivera, y sustituimos eso
porque continúe la investigación del tema BCCI, salgo ganando. Ya, pero coordínalo con Cambio y con los votos de Dahmer y los que él pueda mover. Ahí va bien la cuestión previa de Floro. Ya, votamos por las dos cuestiones previas, pues. Okay. Habla con Dahmer y Cambio 90. Al volver, el segundo gobierno de Alan García, narcoindultos, petroaudios, Odebrecht y más.